Creo que es tiempo de comenzar a soltar palabras acerca de gobierno que la iglesia necesita. Necesitamos el gobierno de Dios en nuestras vidas. Necesitamos la guianza de Dios en nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, de verdad, que la voluntad de Dios obre en nuestros corazones. Y este mensaje va dirigido a eso. Vamos a leer Génesis 12, 7 y 8, y dice la palabra de Dios así: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Nosotros como creyentes, hermanos, estamos muy relacionados a la vida de Abraham, a la vida que Abraham tuvo en la antigüedad. La vida del creyente es un reflejo de este altar, hermanos, y de esta tienda que Abraham edificó. Nuestra vida habla, o este mensaje va a hablar acerca de dos cosas muy importantes. La primera, el altar y la tienda. Son palabras que usted tiene que tener presente. El altar se va a referir a todo lo relacionado con Dios. A todo lo relacionado con Dios. Y la tienda se va a referir a todo lo relacionado con el mundo. Pero no voy a hablar del mundo en el pecado, sino voy a hablar del mundo en el que nosotros vivimos, porque estamos en un mundo físico, ¿verdad? Palpamos cosas, sentimos cosas, sabemos cosas. De ese mundo voy a hablar, de ese mundo. La vida del creyente está reflejada aquí. Es imposible tener un altar y no tener una tienda, eso es imposible. O es imposible tener solo la tienda y no tener el altar. Ambas cosas van involucradas, van vinculadas, hermanos. Nuestra vida debe de ser así: el altar a Jehová y nuestra tienda. Pero ¿qué quiere decir la vida del altar? Y quiero que usted aprenda esto esta mañana. El versículo 7 dice, de Génesis 12: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En este versículo vemos que el altar tiene su base en la manifestación de Dios, en la manifestación divina. La palabra de Dios nos dice: y se le apareció Jehová a Abraham y le dijo. Y después de que Jehová habla con Abraham, tiene un diálogo con Abraham, entonces Abraham decide levantar un altar. Yo le digo que el altar se va a referir a todo lo relacionado con Dios. Pero para el creyente, ¿qué se relaciona con Dios, hermanos? ¿Los domingos solamente? ¿Un día? ¿Un momento en la noche que abrimos nuestra palabra? Nuestro altar debe de ser constante, nuestro altar debe de ser diario. Necesitamos tener manifestación divina para poder hacer un altar. No podemos levantar el altar porque hoy se nos dio la gana hacerle altar a Dios. No podemos hacer eso. Tiene que haber una manifestación especial de Dios, una revelación para que entonces esto pueda suceder. E inmediatamente después de que hay una manifestación de Dios, de que yo le hago altar al Señor, viene la consagración en la vida del creyente, que es con lo que mucho batallan las iglesias, la falta de consagración. Y es podemos decir, hermanos, es un vicio, es una situación que está viviendo la iglesia global. Sí, la iglesia global está viviendo apostasía, claro que sí. Y la Biblia lo dice, ¿verdad? La Biblia nos lo revela desde hace muchos años. Pero yo no le voy a hablar acerca de la iglesia global, hermano, porque yo no le estoy predicando a la iglesia global, ¿verdad? Yo le estoy hablando a usted, a la iglesia que está aquí. Se ha batallado con la consagración. ¿Qué es consagración? ¿Qué es consagrar? ¿Usted sabe lo que es consagrar? ¿Usted tiene idea de lo que es consagrar? En algunas iglesias, ¿no?, se consagraban los instrumentos, se hacía un culto especial para la consagración de los instrumentos y se vertía aceite y se hacía oración y los hermanos iban al culto de consagración de los músicos, de los líderes, de la ¿cómo se llama?, del mobiliario de la iglesia. ¿Sí usted sabe de estas cosas? ¿Sí? ¿O solo sucedía en mi iglesia la iglesia donde yo crecí? ¿Qué es consagrar? Dedicar a algo. La iglesia no puede ser consagrada si no ha tenido una manifestación de Dios. Y esto es lo que a mí me daba vueltas en la cabeza. Cuando yo entendí esta palabra, cuando yo estaba meditando en esta palabra, decía: oh Señor, entonces ahí está la situación. Ahí es donde a veces no
ponemos atención. No ponemos atención en el altar, ponemos atención en el servicio, ponemos atención en lo que yo hago para ti, pongo atención en mi trabajo para la iglesia. Pero a veces se ha perdido la consagración, la dedicación a Dios. Nos metemos en tanto rollo teológico, no sé cómo usted quiera llamarlo, que perdemos la visión de que mi vida está consagrada a Dios, de que mi ser entero está consagrado a Dios. Y esto viene en resultado a que Dios se manifiesta en mi vida. Y no solamente estoy hablando de la manifestación cuando el Señor nos salva, porque a veces pensamos que ahí se queda una grande manifestación cuando soy salvo y de ahí en adelante yo sigo solo, como yo pueda, ¿no? De ahí en adelante yo aprendo como yo pueda. No, hermanos, la manifestación tiene que ser constante en mi vida. La manifestación de Dios tiene que ser en mi diario vivir. Yo tengo que atraer la presencia de Dios para que entonces eso resulte en consagración en mi vida. Y es lo que ha estado fallando, es lo que yo he visto, el detalle que yo he visto. Falta de consagración, falta de dedicarnos. Trabajamos hermoso, sí. Alabamos precioso, sí. Sí, hermanos. Pero ha faltado consagración. Y esto téngalo en cuenta. Eso téngalo en cuenta. Entonces, la consagración no va a venir por la exhortación del pastor, ni porque yo un día diga, quiero consagrarme a Dios. En este momento, Señor, yo me consagro a ti mi vida y entonces ya estoy consagrado. La consagración viene a través de las experiencias que yo tengo con el Señor en el altar. En el altar. ¿Por qué el altar aquí está siendo importante? Y de verdad, hermanos, no quiero hacerlos bolas, no quiero enredarlos, porque yo le voy a ser sincera. A veces yo misma me enredo. Yo misma a veces no me entiendo y digo, ¿qué es esto, Señor? Ya no sé qué me estás hablando. No quiero enredarlo, no. Quiero ser muy clara y muy concisa. Hermano, quiero que usted aprenda que nuestra vida se tiene que basar en un altar a Jehová y en la tienda en la que yo estoy habitando. Así es que en el altar, ¿qué sucede en el altar? ¿Por qué es importante esto? Usted sabe que en la antigüedad el altar se hacía de rocas y Jehová sí lo pedía, porque había altares para Jehová y había altares para los Baales. O sea, no solamente el altar se erigía a Jehová, pero los altares que se levantaban a Jehová eran de piedras no labradas. ¿Se acuerda que Dios les decía eso? Y vas a traer, al pueblo de Israel se le decía 12 piedras no labradas. ¿Por qué no labradas? Porque no tenía que haber intervención humana en esas piedras, tenían que ser piedras tal y cual eran. Y entonces se levantaba un altar. Un altar es como un retablo, como un artefacto, ¿verdad? Que se dedica a ofrecer sacrificio. Eso es lo que sucede en el altar de Dios. Por eso es tan importante en la vida del creyente, porque en ese altar se ofrece un sacrificio, se ofrece holocausto a Dios. Pero en este altar en el que nosotros estamos hablando en Génesis, este altar, ¿verdad?, del que estamos hablando, no es un altar que Abraham levanta para pedir perdón de sus pecados, hermanos. No es un altar como nos habla el libro de Levíticos, hace varias mención, Levítico 1, versículo 3, versículo 10 y versículo 14. Nos dice de qué manera eran los holocaustos. Pero antes de eso quiero explicarle, este altar que Abraham le levanta a Jehová a través de la manifestación divina en su vida, es un altar de holocausto. Es un altar donde Abraham ofreció, donde Abraham le dio, porque el Señor se le había manifestado. ¿Qué sucede con Pablo? Cuando Pablo tiene un encuentro, ¿verdad? En Hechos 22:10, Pablo tiene un encuentro con el Señor, se lo encuentra en el camino a Damasco y es tirado del caballo, inmediatamente sufre un trauma. Pablo sufre un trauma en su vida como persona, y cuando él reconoce la voz y el Señor le explica lo que estaba sucediendo, inmediatamente Pablo le dice, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? Y lo reconoce como su rey. Esto es lo que sucede en el altar. En el altar, hermanos, nosotros entregamos nuestra voluntad. En el altar ya no llevamos un buey, ya no llevamos una ovejita, ¿verdad? Ya no llevamos un palomino, que es lo que nos cuenta Levítico. Levítico dice que conforme a el estatus económico del participante de los sacrificios, era la ofrenda que tenía que traer. Se ha leído este pasaje de Levítico 1 y le encargo que usted lo lea.
Y Jehová dice, bueno, si tiene mucho dinero, traiga un toro. Si tiene más o menos dinero, pues traiga una ovejita. Y si tiene poquito dinero, pues tráigase una avecita. Y entonces los sacerdotes tomaban el animalito, lo partían de cierta manera, ponían las vísceras, lo acomodaban en el altar de cierta manera y le prendían fuego. Y dice la palabra de Dios que ese holocausto se consumía todititito. Todo. De ahí no tomaban los sacerdotes para su comida, de ahí no tomaban los sacerdotes para posesión suya. Ese era directo a Jehová. Ese es el holocausto que está hablando, que nos está contando que Abraham hizo. Él llevó al altar lo que Abraham tenía. Y déjeme decirle que Abraham tenía mucho Abraham tenía, y Abraham siguió teniendo más y más y más, hablando en posesiones materiales. Abraham fue un hombre muy, muy bendecido, uno de los hombres más ricos sobre esta tierra. Ese es Abraham del que yo le estoy hablando. Y entonces Abraham, yo no sé qué tanto llevó, la Biblia no lo dice, pero dice que él ofreció holocausto. ¿Qué nos quiere decir esta figura en nuestros días como iglesia, como creyentes, como participantes del cuerpo de Cristo? Que en este holocausto que nosotros le presentamos al Señor, es nuestra vida misma, es nuestra voluntad, es donde tiene que ser consumido todo. Y aquí entonces relacionamos la palabra consagración. ¿Por qué no hay consagración en la iglesia? ¿Por qué no hay una dedicación total para el Señor? ¿Por qué estamos batallando en algunas áreas que todavía nos cuesta dejar? ¿Por qué, hermanos? Si creemos, si participamos, si oramos, si cantamos, si leemos nuestra Biblia, ¿por qué? Porque no hemos hecho holocausto al Señor, no le hemos dado todo. No era la cantidad, no era el animal. Cada animalito representaba lo que la persona tenía, y era una ofrenda de todo lo que yo tengo. El Señor esta mañana está diciendo a su iglesia: tráeme holocausto, pero no me pidas perdón de pecados, pero no me pidas paz, pero no me des ofrenda. No, tráeme holocausto de tu voluntad, de lo que tú eres, y deja que yo te consuma hasta las cenizas. Eso sucede en el altar de Jehová, eso sucede en este altar. En el altar de Dios hay cambio radical. En el altar de Dios nos negamos a nosotros mismos. En este holocausto, hermanos, tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo, y dejamos nuestra carne y decimos: Señor, hasta aquí. En este altar y en este holocausto, entonces Dios deja de ser una opción y comienza a ser nuestra prioridad. Y entonces comienza nuestra vida a cambiar. ¿Se fija? ¿Se fija qué sencillo es? ¿Se fija que no hay magia ni cosas raras detrás de esto? ¿Se fija que es entregarle nuestra voluntad? Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 12:1, porque estamos tomando figura, ¿verdad?, de el Antiguo Testamento, pero vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento acerca de este holocausto que el Señor nos está pidiendo. Romanos 12:1, dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted no va a traer un toro, no va a traer una oveja, no va a traer una palomita. Usted va a traer su cuerpo en sacrificio vivo. Dice: porque es santo y agradable, que es vuestro culto racional. Esto que estamos haciendo ahorita es ofrecer holocausto a Dios. Esto que acabamos de hacer, de adorar a nuestro Padre, es ofrecer holocausto a Dios, porque el Señor está normando nuestra voluntad, hermanos. Pero, ¿qué cree? El altar no solamente se queda en domingo, ¿verdad? Sería sencillo decir: el domingo voy, ya cumplí, el resto de la semana hago lo que Dios, lo que yo quiera. Pero no, hermanos, el altar es un continuo, por eso está delante de nuestra tienda. Por eso es necesario que nosotros seamos consumidos completamente para poder tener una vida entregada a Dios. Ya no se pregunte por qué batallo, ya no se pregunte por qué mi familia, ya no se pregunte por qué las finanzas, ya no se pregunte por qué la enfermedad, ya no se pregunte eso, hermano. Mejor veamos qué tanta consagración hay en nuestras vidas, qué tanto interés hay de la palabra de Dios en mi corazón, qué tanto le busco todos los días. La culpa no la tiene el jefe, la culpa no la tiene la mala alimentación que hemos llevado, la culpa no la tiene el pastor. La culpa, hermanos,
No la culpa, discúlpeme, la responsabilidad la tenemos nosotros de buscar a Dios constantemente. No podemos separarnos de la presencia de Dios si queremos una vida bendecida. No podemos, hermanos, no, eso no existe. Así es que el nuevo sacrificio, el sacrificio que honra el nuevo pacto, lo tenemos aquí en Romanos 12. ¿Qué vamos a hacer? Entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. No dice nuestra alma, no dice nada más tus sentimientos, nada más tu espíritu, entrégalo en sacrificio vivo. ¿Qué dice, hermanos? ¿Nuestro qué? Nuestro cuerpo. No los escucho convencidos. ¿Nuestro qué? ¿Y dónde está nuestro cuerpo? Aquí. Mi boca, mis pies, lo que siento. Esto es lo que tengo que entregarle a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, para que el humo, cuando yo llegue a hacer holocausto, no se disipe, ¿verdad? Sino suba como un olor grato, porque eso es lo que sucedía en los altares, en el altar de bronce. Sé que el pueblo traía ofrenda, y si el humo se disipaba, como cuando prendemos el carbón acá afuera, ¿verdad? Que todos nos ahogamos, no era agradable a Dios y no valía la pena ese sacrificio. Pero ¿qué sucedía cuando subía como columna? Oh, era agradable a Dios. Y entonces el pueblo recibía perdón de pecados. Y entonces había paz. Y entonces había guianza. Y había palabra de parte de Dios. Que nuestro cuerpo, hermanos, físico, lo que estamos viendo, lo que estamos hablando, lo que estamos viviendo todos los días, hermanos, honre a Dios, honre al Padre. Mi vida es necesario que yo pase mi cuerpo por el holocausto del Padre. Cuando tenga un enojo en mi corazón, es necesario que ese enojo pase por el holocausto del Padre. Cuando tenga una decepción, una tristeza, es necesario que eso pase por el holocausto. Cuando esté contento y feliz, es necesario que eso pase por el holocausto y sea consumido. Ahora le voy a explicar lo que es la vida en la tienda, ¿verdad? Yo le dije, hay un altar enfrente y nuestra tienda, la tienda. Génesis 12:8. Regresemos al versículo que estamos leyendo. Génesis capítulo 12, versículo 8. Dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Si usted quiere subrayar eso en la palabra, hágalo. Plantó su tienda, teniendo Betel en el occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. En este momento, antes en la historia de Abraham no se menciona cómo vivía. Todos creemos y se deduce que era nómada, porque él sale de Ur de los caldeos y el Señor le dice: toma a tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a dar. Ese es el mandato. Y Abraham toma todas sus cosas y sale en busca de la tierra prometida, tierra que él no conocía. Yo imagino que, bueno, pues él ya tenía que buscar dónde vivir. No creo que vivían a la intemperie, pero no se hace mención de eso antes. Hasta este punto se le comienza a dar una importancia a la forma en la que Abraham vivía. Una tienda. ¿Qué es una tienda, hermanos? Es una vivienda portátil que no necesita cimientos, como una tiendita de campaña, ¿verdad? Que se inserta son como unos clavitos, ¿no? Con lo que se sujeta al suelo, no tiene cimientos, no tiene paredes, todo es como de telita, y es una vivienda que se guarda y se lleva al siguiente lugar, ¿no? O a la siguiente forma en la que vamos a ocupar. Una vivienda portátil sin cimientos. Pero si nosotros estamos tomando ejemplo de la vida de Abraham, de cómo él tenía el altar y ahora cómo él vivía en una tienda hacia nuestra vida, entonces es mi perspectiva o mi manera de ver, de relacionarme con el mundo. Y le vuelvo a repetir, no es el mundo de pecado, no es el mundo de maldad. El mundo, usted tiene un trabajo, ¿verdad? Usted se relaciona con gente que no es cristiana. Usted tiene familia que no es cristiana. Usted tiene hijos, o su esposo o su esposa que no son cristianos. A eso me estoy refiriendo, a lo que vemos todos los días, al ambiente que nos rodea, a ese mundo. Es mi perspectiva. La tienda es mi forma de ver este mundo como algo a lo que no me debo de aferrar. Dice la palabra de Dios que somos peregrinos y extranjeros, y que nuestra verdadera ciudadanía cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo es en el cielo, no es aquí en la tierra, hermanos.
Nosotros no somos terrestres, somos extraterrestres. ¿Usted sabía esto? Porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Yo me considero parte, ¿verdad?, de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Yo soy mexicana, bueno, porque nací en México, pero esta no es mi patria, este no es mi destino. Mi destino no es quedarme aquí, mi destino es ir a la ciudad santa. Y la palabra del Señor me dice que yo aquí solamente estoy de paso. Entonces mi vida tiene que ser como esta tienda, sin echar raíces, sin apropiarme absolutamente nada. Abraham ofrece todo lo que tenía en este altar. Abraham da su holocausto y da su ofrenda, pero quiero que usted note esto: él no fue despojado de sus posesiones. Yo le digo que Abraham era un hombre rico, y aún después de hacer esto, Dios aumenta sus riquezas. Nosotros tenemos que tomar ejemplo de Abraham y aprender el principio de que todo lo que yo poseo, hermanos, estoy hablando familia, estoy hablando negocios, estoy hablando salud, estoy hablando mi propia vida, todo lo que yo creo poseer en este mundo físico, lo tengo que llevar al altar. Abraham tomó su ofrenda y la puso sobre el altar y fue consumido. Y después de ahí surgieron algunas cosas, pero dice la palabra de Dios que allí invocó el nombre de Jehová. Mi trabajo no es mi trabajo. Mi trabajo tiene que ser puesto en el holocausto. Y Dios va a decidir. Mis hijos no son mis hijos. Mis hijos van a ir al altar también. Se recuerda que también a Abraham se le pidió su único hijo. Una historia que, a mí me impacta a veces la paciencia de este hombre, ¿verdad? Un hombre paciente, porque se le promete, se le da la promesa. 20 años después de la promesa, tiene al hijo. 20 años esperando, orando por la promesa. Después de eso, adolescente, crece, y de repente Dios le dice: tienes que hacer altar. Tienes que hacer altar, Abraham, de nuevo. Y Abraham dijo, claro, era algo recurrente en su vida. Él sabía lo que el Señor le estaba pidiendo. Le dice, pero me vas a entregar a tu único hijo, al hijo donde dije que te iba a levantar naciones, al hijo donde te dije que te iba a bendecir. Ese único hijo, me lo vas a entregar. Siempre lo relacionamos, hermanos, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como figura, como lo que Dios hizo por nosotros, entregar a su unigénito hijo. Pero le voy a decir algo: Isaac también es figura de lo que nosotros poseemos o creemos poseer en esta tierra. Aún la familia tiene que ser pasada por el altar y tiene que ser quemada. Mi mente tiene que ser pasada por el altar. Mi voluntad, mis decisiones, hay que llevarlas al altar y dejar que el Señor consuma. Y dejar, hermanos, que lo que Él no quiera consumir regrese de nuevo a la tienda. ¿Sí me está entendiendo? El Señor lo ha hecho pasar por alguna prueba. Vamos a poner un ejemplo. El Señor lo ha hecho pasar por una prueba difícil. Trabajo, salud, familia, matrimonio, no sé. Vamos a poner el ejemplo de un matrimonio. El Señor ha permitido que pasemos por una situación difícil, mi esposo y yo. Y estuvimos a punto de divorciarnos, de separarnos. Estuvimos a punto de dejar de creer en la palabra de Dios. Pero en ese a punto el Señor rescata nuestra vida, ¿verdad? El Señor vuelve nuestros ojos a Él, regresamos y entonces mi matrimonio es rescatado. El Señor permitió, ¿verdad?, que mi matrimonio fuese pasado por el holocausto, pero me lo regresa. Ahora, ¿qué sucede después de que el Señor regresa ese matrimonio restaurado, ese matrimonio levantado, ese matrimonio hecho un milagro? ¿Qué sucede? ¿Para qué el Señor me regresa ese matrimonio? ¿Para seguir como estaba? ¿Para volver atrás? El Señor le regresa la salud. El Señor lo hizo pasar por el altar del holocausto. ¿Para qué le regresó la salud? ¿Para estar peor que antes? Porque yo he conocido gente así. Yo he conocido personas así. Yo he conocido personas por las cuales se ha orado, el Señor las ha sanado y regresan a su vida. Y entonces el Señor dice, la tomo, pero ahora sí, para siempre. Y no hay vuelta de hoja. ¿Para qué queremos que lo que no queremos a veces entregar en el altar sea regresado?
para glorificar su nombre, hermanos, para ser mayordomos, para entender que lo que poseemos no es nuestro, hermanos, ni siquiera nuestra vida misma nos pertenece, y a veces no nos gusta escuchar eso, porque nos ha costado mucho trabajo estar en el lugar donde estamos, nos ha costado trabajo, esfuerzo, desvelos, pero no es nuestro. El Señor esta mañana le quiere decir a la iglesia eso: lo que crees poseer no es tuyo, al final de cuentas es mío, yo te lo di, y si yo quiero te lo quito. Tu perspectiva delante de eso debe de ser esta: podemos usar las cosas, pero no dejar que ellas nos afecten. Podemos tenerlas y soltarlas, pueden ser dadas y quitadas. En esto consiste la vida en la tienda. Pero lo que Dios nos devuelve debemos cuidarlo y conservarlo, hermanos. Usted ha pensado, yo he pensado a veces, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a ir primero, mi esposo o yo? Yo le digo, ay Señor, que yo sea primero, porque yo soy muy chillona, yo no quiero vivir sin mi esposo, ¿no? A mí me conflictúa esa pregunta, pero me la he hecho, ¿verdad? Yo creo que aquí los casados, ¿verdad? También se han hecho eso. Y yo digo, no Señor, que yo sea la primera, porque mi esposo... Yo sé que mis hijos van a estar bien, si él está, confío mucho en mi esposo. Pero en el caso que fuera al revés, hermanos, ¿qué sucedería? Ni modo que me deprimiera y me muriera atrás de él. La vida tiene que seguir, el Señor va a sostener, si el Señor permite ese tipo de cosas es porque Dios, hermanos, Dios tiene un propósito para eso. Aún la vida misma, nosotros tenemos que considerar: Señor, tú me la das, y si tú me la quitas, amén, amén, porque sea donde voy. Ayer platicábamos con unos hermanos y nos daba risa eso, ¿no? Pues si me muero me voy al cielo, ¿cuál es el problema? Y si es cierto, hermanos, si en este mundo dejamos de existir, abrimos los ojos en casa. Si un familiar, si un ser querido deja de existir y si está en el camino del Señor, abre los ojos en casa. Así es que, hermanos, esta es la vida en el altar: soltar las cosas. Dice Pablo: en todo he sido enseñado, en tener y en no tener, en comer y en no comer. El pobre naufragó ¿cuántas veces? Perdió su vida por el Señor. Esa es la vida en la tienda. No es que Abraham, ya conoció a Dios y entonces se hizo rico y siguió con su vida y tuvo a su hijo y Dios no se lo quitó y entonces fueron las promesas. No, hermanos, la vida de Abraham fue un proceso constante. La vida de Abraham fue también de equivocaciones. Y en este capítulo, hermanos, en este mismo capítulo 12, nos cuenta una historia. Porque la vida de Abraham no solamente termina en que él entendiera, ¿verdad?, en el ejemplo de su hijo: Dios me lo da, Dios me lo quita y ya, ahí se terminó el proceso. No, hermanos, en el versículo 10 de Génesis 12 encontramos 10 versículos que nos van a hablar de Abraham cuando desciende a Egipto. Abraham pasa una situación complicada, una situación difícil, y deja de visitar el altar. Aunque lo tenía enfrente de su tienda, deja de visitarlo. Y un día llega el hambre, ¿verdad?, a esas tierras de Oriente. Y lo primero que se le ocurre a Abraham es: vamos a Egipto porque ahí hay comida. Y agarra su tienda, y agarra a su familia, y desciende a Egipto. Y en Egipto pasan circunstancias complicadas, raras, una actitud extraña de Abraham. Pero le voy a decir por qué. Porque había dejado de visitar el altar. ¿Qué sucede cuando la iglesia se desconcentra? Cuando la iglesia como que no agarramos la onda, ¿verdad? Permítame decirlo así, porque no sé cómo explicarlo. Como que no nos concentramos en el Señor. Es porque dejamos de visitar el altar de Dios. Es porque nos enrolamos en el trabajo de la tienda. Es porque al principio que tuvimos una experiencia traumática y hermosa con Dios, decimos: Señor, mi vida es tuya, me consagro, Padre, todo lo que tengo es tuyo, yo te voy a servir. Pero 2-3 años después de que nuestra vida fue pasada por holocausto y comenzamos a acumular cosas en la tienda, perdemos esa intención y dejamos de visitar constantemente el altar. Y si no visitamos el altar, no hay manifestación de Dios. Entonces la consagración comienza a desvanecerse de nuestra vida y comenzamos a enrolarnos en la vida del mundo.
Eso fue lo que le pasó a Abraham. Desciende a Egipto. Egipto es figura de mundo. Egipto es figura de las cosas de pecado. Ahí sí, de pecado. Abraham mintió. Sara sí era su hermana. Bueno, en ese tiempo era Sarai. Sí era su hermana. Hija del mismo papá. Media hermana. No mintió del todo. Pero acuérdense lo que son las mentiras. Las mentiras no es ocultar la verdad. Las mentiras son verdades a medias. Él dijo, es mi hermana, pero se le olvidó decir, y mi esposa, ¿verdad? Y entonces Sara causó furor en Egipto. Yo no sé qué belleza tenía Sara, pero dice que los príncipes de Egipto luego le echaron ojo y dijeron, de aquí eres Sarita, vente para acá, te vas a quedar aquí. Y entonces se la llevan a Faraón y Abraham se queda, híjoles. Y todavía Faraón lo bendice y le da caballos y le da bienes y aumenta su tienda. Pero había mentira, había omisión. Cuando nosotros nos empezamos, ¿verdad?, a guardar cosas en la tienda, eso comienza a llegar a nuestra vida. Y entonces comenzamos a omitir cosas en la familia. Déjalo, no es tanto pecado. Déjalo que viva el hijo, ¿no? Déjalo que experimente. Al rato se arrepiente, al rato Dios lo alcanza, déjalo. El trabajo, es que son horas extras. ¿Cómo cree que no voy a trabajar, pastor, si lo necesito? No puedo ir a la iglesia porque las horas extras, nada más es un tiempo, nada más es un momento. Avaricia, ¿verdad? Ay, es que la enfermedad no me deja ni pararme a orar. Yo he escuchado, el ayuno me enferma, me salen hoyos en la panza el ayuno. Cuando el ayuno hasta nos desintoxica, hermanos. Nos limpia, nos purifica, nos sana el ayuno. Pero el ayuno es bueno. No me enferma. Ay, pecado, hermanos. Cuando dejamos de visitar el altar, comenzamos a acumular en la tienda, el pecado entra. Y ahí hay un peligro constante, un peligro. Hay una segunda mención de un altar en la vida del cristiano. Génesis 13:3. Génesis capítulo 13, versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda. ¿Por qué regresa Abraham? Porque venía de Egipto, ¿verdad? Entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Abraham no le va muy bien en Egipto. El mundo no nos va a dejar cosas buenas. Disfrutaremos un tiempo, él disfrutó de la comida un tiempo, pero no le dejaron cosas buenas y tuvo que regresar de nuevo al altar. Pero este altar, hermanos, este altar que es el mismo, ¿verdad?, del principio, porque él regresa al mismo lugar, ya no es el altar de la consagración, ahora se vuelve el altar de la restauración. Y yo te quiero hacer una pregunta, iglesia, en este momento. Yo no sé en qué altar te estés encontrando tú el día de hoy. Yo no sé si estás en el altar del gozo de tu salvación, tan emocionado, ¿verdad? Y tan dispuesto a darle a Dios todo y a decir, consume, Señor, con tu fuego. O yo no sé si estés en la etapa de acumulando en la tienda, acumulando, que no tienes tiempo para otra cosa más que acumular, juntar, ser bendecido, ser próspero, no sé. O quizás estés en el altar ya de la restauración. Ya tuviste el gozo, ya acumulaste, ya fuiste al mundo, ya probaste y ahora ya estás de vuelta en el altar. Acuérdese, hermano, que el altar es todo lo relacionado con Dios. Y la tienda es todo lo relacionado con el mundo. Yo no sé, hermano, yo no sé. Lo que yo sí sé es que Abraham regresó. Y también lo que yo sí sé es que un día yo regresé a ese altar de la restauración, ¿verdad? Porque todos necesitamos ser restaurados. La iglesia necesita ser restaurada, hermanos. Pero en nuestro corazón es un ruego, la restauración. Que la iglesia entienda que Dios ahí está con brazos abiertos. Que no olvidemos que el altar está a un paso de nuestra tienda. Que no olvidemos por las cosas del mundo, que no soltemos la mano de Dios. Ese es un ruego. Y le voy a decir algo. Gracias a Dios tenemos un pastor que cuida por nuestras almas. Un pastor que ora por su familia.
Un pastor que ora por la mía. Aún, hermanos, cuando somos rebeldes. Aún. Y yo soy testigo de eso. Porque aquí está su primera iglesia. Aquí está. Y yo le he sacado canas a mi esposo. Y yo lo he hecho, porque no soy una pera en dulce, ¿verdad, hermanos? Mis hijos. Pero ¿sabe qué? Lo he visto postrarse. Lo he visto orar. Lo he visto llorar por usted. Así es que, hermanos, no olvide que aquí hay un altar, que aquí hay un lugar donde se le está dando palabra, donde estamos pidiendo por su alma, donde clamamos para que el Señor vuelva a su corazón a Él. Iglesia, no te apartes del altar de Dios. Restáurate, iglesia. Restáurate. Y te lo vuelvo a decir, no le hablo a la iglesia en general, te estoy hablando a ti. Te estoy diciendo a ti porque yo sé que este día tú necesitas restauración de Dios. Este altar representa la sanidad del mundo. Representa cuando nos despojamos de los pecados y decimos, oh Señor, aquí estoy cansado, cargado. Hazme descansar. Este altar es el del que está hablando Abraham. Volvernos a conectar a Dios. Volvernos al altar del Señor. Y el Señor esta tarde está aquí. Algo pasa, algo especial pasa después de que Abraham regrese a este altar. Y esta es nuestra promesa. Y agárrate de esta palabra, iglesia. Porque en Génesis 13, versículo 18, dice esto. Fíjate lo que sucede después de que hay restauración en nuestra vida. Y Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que esto está en Hebrón, y edificó altar a Jehová. El Señor lo mueve de este lugar. ¿Qué quiere decir Hebrón? Hebrón quiere decir lugar donde está el Señor, lugar donde se manifiesta el Señor, lugar donde habita el Señor. Eso es lo que quiere decir Hebrón. Un altar, una restauración permanente, una vida, iglesia, donde hay comunión con el Padre plena y continua. Entonces nuestra decisión es estar en este altar de restauración. Un altar donde queme todo lo que al Señor no le agrade, donde todo lo que yo poseo sea llevado delante de la presencia de Dios y donde yo tenga una relación con Él continua, una comunión con mi Padre Celestial. Iglesia, toma esta palabra, vive en tu tienda, vive en tu tienda, pero siempre cuando te levantes en la mañana y abras las puertas de esa tienda, ve al altar de Dios, míralo ahí, esas piedras no labradas, mira ese holocausto, ese olor a leña, ¿verdad? Ese olor a humo que te recuerde que tu consagración es con Él y que toda tu vida tiene que girar en torno al Señor, no tus momentos, tu vida entera. Iglesia, ponte de pie, vamos a orar. Hay muchas cosas que vienen, bendición. Hubo promesas para su descendencia, hubo promesas para Abraham y todas fueron cumplidas y nosotros somos parte de esa promesa porque el Señor le dijo: y a través de tu familia voy a bendecir a todas las familias de la tierra.